Tengo unos galletas que esas, un bizcocho. No, tranqui, tranqui, yo decía para darles a todos. ¿Ah? Sí. Bueno, hablando de tu perfil profesional, ¿cuál orientación elegiste en la carrera de artes audiovisuales de la UNA? Montaje elegí. Yo en la una hice montaje. Entré pensando que iba a ser guión, después me entusiasmé con la dirección, me entusiasmé con la iluminación, hice montaje, jamás pensé que iba a ser producción y soy productor. Ahora estoy son los videos institucionales para la empresa Goldwind, que se dedica a energía eólica. También la producción de unas 10 recetas para el Instagram de Mamá Luchetti. Licenciado en Artes Audiovisuales, acá recibido del IUNA como realizador. Pero bueno, nada, por motivos del día a día del laburo me fui orientando un poco más hacia producción. Y hoy me dedico a producir. Hice una serie para Amazon Prime, que es Yossi, el espía arrepentido. Hice la primera temporada. Estuve laborando varios años en distintas productoras grandes de acá Argentina, como Landia, como La Doble, Primo, son como de publicidad. Yo hace 8 años me dedico a publicidad. Y hice para Banco Macro, hice para Amarok, Hilux, hice de camioneta, de cerveza, por suerte hice bastante. Soy realizador audiovisual, docente y artista de FX y trabajé en El Eternauta siendo un compositor digital. Académicamente no completé mis estudios en el mercado audiovisual porque específicamente como gran cantidad de materias que no necesitamos una matrícula o un título para ejercer, una vez que estamos metidos en la industria, hay veces que estamos tan sobrepasados de actividades que se va superponiendo y en algún momento tomé la decisión de no continuar. En algún momento fue temporal, cada vez el temporal fue alejándose más, si bien nunca cierro la puerta porque uno nunca sabe. Yo creo que la formación de la UNA lo que hace, a mí por lo menos, me formó como quien soy yo y qué es lo que pienso con respecto al cine y demás. Eh, el aprendizaje de cómo trabajar en la industria fue mío trabajando en la industria. Si te debo hablar desde lo que es dirección, me ayudó muchísimo, me dio un montón de herramientas como para entender bien eh, cómo plasmar lo que yo quería contar. En cuanto a producción me dio un montón de herramientas en el sentido de me enseñó sobre el contexto, me enseñó sobre los elementos del día a día, me enseñó bastante de cómo organizarme, que es algo fundamental dentro de la producción. Ya tenés la base, ya con tener una base ya no es lo mismo que arrancar de cero. Ya tenés herramientas para defenderte frente a la industria, laburar. Digo, no es lo mismo que yo te dé ahora una compu y te diga armame un story. Y si nunca viste cómo es una story, yo qué sé. O sea, armame una escaleta, y yo qué sé de qué me estás hablando. Armame un plan de rodaje. Haceme un presupuesto de, no sé, una publi de un bolígrafo. ¿Cómo arranco? Si nunca vi un presupuesto, si nunca... Es un Excel, sí, está bien, pero si nunca lo vi, ¿a quién le pregunto? ¿A quién llamo para ver dónde alquilo las cosas? ¿Cuál es el rental? Y yo qué sé. Digo, esas son cosas que aprendes acá. Yo digo que si bien mi actividad, que es el ser artista de FX, específicamente compositor digital, no tuve una formación técnica de eso en la UNA. Sabemos que al menos por el momento no tenemos orientaciones que estén inclinadas para ese lugar, pero sí fue un espacio en donde yo pude realizar cortometrajes y capacitarme como director audiovisual, que me diera el espacio para poder experimentar y probar en el campo de la postproducción, que cada corto que yo trabajara para cualquier materia de la facultad me diera un espacio de prueba, de error. Yo por hoy doy clase en institutos terciarios, algunos privados, otros estatales, por ahí con más foco únicamente en postproducción audiovisual, en animación, en efectos visuales, y por ahí no tienen tanto el contexto o el conocimiento de cómo funciona la industria audiovisual, y todo eso te lo da la experiencia, la vivencia, y el paso por la universidad te da los lugares a que pruebes todo eso, que entiendas cómo funciona esa máquina, para que después cuando entres un poco al mundo profesional no entres en un mundo de los desconocidos, que lo único que sabes hacer es tu compu, tu espacio y tus programas, y no terminás de entender cómo funciona todo a tu alrededor, ¿no?
Tengo recuerdos con mucho cariño de muchas materias. Hay- no sé si nombrar y me voy a olvidar de un montón más. eh, pero no, hubo mucho. Creativamente de salir a filmar y hacer cosas, probablemente la que más peso tuvo es la cátedra de Nas. Hicimos varias cosas, hice varias materias con ellos. Después la cátedra de montaje también, no todos sus niveles, pero ahora no me acuerdo cuál. Pero hubo algunos que eran más interesantes para crear que otros, porque otros eran más técnicos, ¿no? De cosas prácticas. Creo que las proyectuales son fundamentales. Digo, si no tenés todo un proceso no sé, en dirección, en realización, si no tenés todo el proceso creativo de las primeras guiones que corregís, que ves, que filmás, los primeros cortos que haces, donde te vas a equivocar, vas a tener mil millones de errores y creo que el lugar para equivocarse justamente es la facultad. Creo que es ahí, son las proyectuales. Las proyectuales y todas las materias que son prácticas son las que te dan el ida y vuelta y el prueba y error, ¿no? Es eso. Entonces las materias que sí hice foco en el momento en donde me daba cuenta de que no sabía si me iba a terminar titulando, prioricé todas las prácticas, todas las OTAs, todas las complementarias, todas las proyectuales. Mi foco era entender el oficio, que creo que es donde más me iba a encontrar. Es una carrera que está muy rica en un montón de materias que tienen que ver con la historia del arte, con la historia del cine. Tenemos un montón de niveles de historia diferentes, pero de repente yo siempre me quedaba con colegas y compañeros que, estándose por recibir, me decían: yo entiendo muchísimo más de cine soviético que cómo manejar una cámara. Y eso es algo que yo tenía como foco, alejarme de ese lugar y decir: no, mi foco tiene que ser, quiero entender cómo funciona una cámara, porque mi lugar va a ser un rodaje, mi lugar va a ser la industria del cine. Si bien me encanta el análisis del film, quiero producir films, quiero estar dentro de la maquinaria de la industria, y como mi foco era ese, mi foco lo puse en las materias prácticas. Siempre tuve una idea que por ahí es la primera vez que tengo oportunidad de decirle que vale la pena, que es que no, nunca me pareció que sirviera que pidieran en las materias que vas a salir a filmar que haya un guionista. Me parece que debería haber una suerte de separación donde haya guionistas trabajando en formar guiones que después sean utilizados en las materias donde vas a filmar. Porque tenés la obligación de en 2 semanas o un mes tener un guión que sea un guión, que eso es un montón, y además que les guste y convenza al equipo y salir a filmarlo. Y eso nunca me funcionó. Es una sugerencia, una idea mía. Abriría un poco más el abanico a la hora de a dónde apuntar. No apuntaría tanto a cine. Digo, hoy en día hacer publicidad, hacer series, tele, digo, abriría un poco más en la práctica a eso, digo, a que tengan un día de estudio con 3 cámaras y televisión. Buscaría alguna materia que se enfoque más en hacer horas de vuelo. Lo que digo yo, horas de vuelo, es filmar. Te da una base teórica muy grande, muy importante, que te va a servir un montón y que te va a dejar bien parado a la hora de laburar. Si no tenés esa base teórica y si no viste todos los clásicos que tenías que ver, si no estudiaste historia del cine, si no estudiaste historia universal, latinoamericano, digo, hay cosas que no vas a tener ni idea de dónde sacarlo. Entonces te da las herramientas de poder decir, bueno, la película que vi en tal año, puedo robar esto, me gusta. ¿Te parece si lo aplicamos acá? Dale. Enfocarse un poquito más en el IA, inteligencia artificial. Es una herramienta que yo creo que no se la tienen que perder. Querés hacer el interior de una nave espacial que viene de, no sé, Júpiter, y la IA te da la opción de poder hacer un restyling para dirección de arte en base a prompt y cosas que vos le vas pidiendo, y te arma, y en base a eso le decís a la directora de arte: quiero hacer esto. Apuntar un poco a ver qué es lo que se viene, qué es lo que está funcionando hoy en día y encarar para ese lado. Desde producción hice un curso sobre la parte legal, que no es algo a la ligera que hay que tomarse en este laburo, más en producción. Yo apunto más a producción. Los derechos de imagen, los derechos de los actores y todo el aspecto legal, creo que es algo bastante fundamental y creo que falta por ahí, acá. Entender un poco más cómo se manejan las leyes de lo que es el audiovisual acá en Argentina y en el resto del mundo. No es lo mismo derecho a autor que copyright.
Hay un montón de cosas que cambian, que estaría bueno por ahí que tengan un poco más de pantallazo sobre eso. Foco a lo que venía diciendo recién, creo que necesitamos más materias prácticas. No son suficientes, entiendo las limitaciones presupuestarias, que muchas veces hay que no esté el equipamiento necesario para la práctica. Siento que hay veces que hay ciertas materias de las cuales yo he pasado que podrían llegar un poco más allá, pero por ahí podemos encontrar las vías, o los docentes creo yo, y me hago cargo también hoy por hoy como docente, si bien no de esta institución, de tratar de encontrar los recursos para llevarle a los actuales estudiantes el aprendizaje de la mejor forma posible para que entiendan un poco cómo funciona el oficio y para prepararlos para el oficio. Me encantaría ver una cátedra de efectos visuales. Creo que la UNAN está un poco atrás en otras universidades con ese tema, incluso en otras universidades estatales también. Hoy por hoy soy parte del staff docente de la Universidad de San Martín, que tiene una carrera directamente específica de animación y efectos visuales con recursos estatales. Entonces, si bien es una lucha y va a requerir un camino y no se va a realizar de un día para el otro, me encantaría verlo en algún momento y me encantaría ser parte, por supuesto. No sé si lo visualizaba al entrar en la carrera, pero lo que fui viendo a medida que estaba en la carrera fue totalmente distinto. Primero que nada porque laburo en publicidad más que nada. También hice ficción, pero más que nada publicidad. Y no tiene nada que ver con salir a filmar algo más independiente. Es totalmente industrial, es muy distinto. Y ahora últimamente, en estas últimas, te diría semanas, quizás meses, estoy empezando a ver la aparición por todos lados de cuestiones de IA. No solo no estaban cuando empecé, sino que ni siquiera era parte del lenguaje, digamos, no era nada que ver con lo que hacíamos. Muchísimo. Cambió muchísimo. Cambió el ritmo de hacer las cosas. Antes, por dar un ejemplo, las series duraban 120 capítulos de 1 hora. Hoy duran 8 capítulos de media hora. Hoy las redes sociales te dan una capacidad de aceleración y que es todo lo inmediato. Que tal vez cuando yo arranqué era distinto, tenías otros tiempos. Yo entré en 2010 a la carrera. Entonces también cambió mucho la forma de ver el audiovisual en general. Hoy es las redes, es mucho redes. Entonces hay que adaptarse también a los formatos verticales, hay que adaptarse a los tiempos de la filmación, a los costos, cambia todo. Ustedes terminan acá y van a querer meterse a trabajar en una industria que cambió mucho. Está buena la base que tenés, está muy bueno, te da un montón de herramientas desde la teoría como en la práctica, pero yo creo que deberían tener un poco más de horas de vuelo, un poco más de práctica. Bueno, yo creo que si bien cuando yo entré en la carrera, que estoy hablándote del año 2015, las plataformas ya tenían un gran lugar en el juego del audiovisual, están empezando a agarrar un espacio más totalitario. Si bien todavía existe la industria del cine, cada vez hay más cantidad de cine producido por plataformas, que por ahí está específicamente planificado que estén una semana en cartel y que después vayan directo a la plataforma. Los canales de televisión prácticamente dejaron de producir ficción, no hay tantas reglas. El metraje puede ser el que se adapte a la narrativa que uno quiera decir, la cantidad de capítulos es también muy abierta, hay series de 8 capítulos, de 10, de 13, de 6, como lo es El Eternauta, y cada capítulo dura una duración diferente, dura la que tiene que durar. Nos dan un poco más de herramientas, creo yo, a los artistas para adaptarnos a nuestra obra y no nuestra obra adaptarla a una máquina como yo a veces la máquina de producir chorizos, que a veces era la televisión. A veces. Ha creado un par de obras lindas. Sí, no. La realidad es que no. Era muy difícil entender hasta qué punto era tan distinto de lo que hacíamos nosotros filmando en la facu. Además tampoco tenía ningún tipo de intención de entrar en la industria. A mí me gustaba filmar cosas más de ficción. Y era esa la imagen que yo tenía. Pero en muchas materias estaban los textos o las explicaciones de cómo era la organización, con un montón de roles que no tenían ningún tipo de sentido porque no éramos tantas personas haciendo un corto. Entonces no éramos
los 60 técnicos que hacían falta en una película. Bueno, eso sí lo hago ahora, pero hasta que no lo hice no lo entendí, cuando lo entendí era otra cosa, como, pero sí, lo vi y eso que me contaron existía y yo lo encontré, pero no se condecía con lo que yo estaba queriendo hacer. Eso era medio frustrante quizás. Por lo menos cuando yo me recibí, era más enfocado en el cine y cuando salí a trabajar era distinto. Por ejemplo, la publicidad es todo para ayer. Y yo cuando salí viendo los largometrajes, viendo los guiones de largo, viendo la carpeta de producción para presentar a los festivales, viendo cosas que después yo no los apliqué, pero porque yo me fui para otro rubro. El audiovisual en general es muy amplio. Entonces depende a qué te quieras dedicar o a qué te puedas dedicar o a dónde te metas, creo que el día a día te va a ir llevando. Hay que probar, hay que filmar, hay que equivocarse. Digo, es el momento de hacerlo, ahora en la facu. La horizontalidad que por ahí tenés en la facultad, en el laburo no lo tenés. Es vertical y es realmente vertical. Y donde te equivocaste una vez, te dicen, che, te equivocaste, la segunda vez no te llamo más. Yo creo que la imagen que se generaba en la universidad, al menos en la UNA, era mucho más arte, mucho más libertad de creación. Y en la vida real, al menos en la industrial, creo que la frase es en la vida industrial del cine y del mundo audiovisual, hay un montón de reglas. No hay muchas materias en la UNA que nos fuercen a pasar por permisos y por la burocracia de la filmación. La UNA, como muchas universidades acá, le falta eso, ¿no? La práctica profesional de entender cómo funciona una industria y que tiene muchísimas reglas, tiene muchísimos deadlines, otros acercamientos académicos, en este caso de una beca, en donde yo estudié dirección y producción en Los Ángeles, en donde la forma de ellos, que buscan sacarnos muy industriales, es, si vas a tener que usar un actor, tiene que estar afiliado a un sindicato, tenemos que tener los permisos y las autorizaciones legales firmadas por ellos de imagen, si vamos a usar una locación, incluso si es una locación de parte de la universidad, requiere las autorizaciones, los permisos, las firmas. Un equipo necesita justificarlo, de por qué necesitas esa herramienta para poder sacarla. Incluso ellos teniendo todos los equipos del mundo, a veces no sacábamos porque no teníamos técnicos suficientes para operar esos equipos. Quiero 2 luces. ¿Cuántos eléctricos tenés? 1, no te alcanza. Yo creo que para la gente que tenía ganas de entrar en el laburo industrial, insisto, cuando digo industrial es ese laburo que tiene todos esos técnicos, ¿no? Eso que estudiamos. Para el que lo quería hacer no había ningún tipo de incentivo de acceso, o de formas, o por lo menos yo no la encontré, quizás las había y yo no me las crucé. Tampoco las buscaba porque no era lo que quería hacer. Sí, la bolsa de trabajo, la famosa bolsa de trabajo que vas como meritorio a aprender. No es fácil entrar a la industria, entonces tener acceso a través de la facu, con el respaldo de la facultad, creo que estaría buenísimo que todos los chicos que estén haciendo las proyectuales, los últimos niveles, eh, tengan la oportunidad, que sirve tanto a la industria, le sirve como a la oportunidad de tener el laburo, de tener la experiencia, te sirve, le sirve a uno. No es lo mismo estar en un set de filmación que estar armando el corto tuyo de la facu. Son cosas muy distintas, los tiempos son muy distintos, las movidas son enormes. Tener la experiencia de estar en festivales, mismo Festival de Mar del Plata, de estar ahí en la organización, ver, entender cómo se manejan, cómo se mueve esa cantidad de gente, cómo se organiza eso, yo creo que sí, hay que estar y estaría buenísimo que se abran las puertas para todos, ¿no? Digo, que por ahí no se visibilizaba tanto y faltaba un poco más de información, pero había que moverse, buscar, y llegaba. Si querías llegar, llegaba. Si querías participar en algún concurso, uno que está muy bueno y que se hace todos los años es el Buenos Aires Rojo Sangre, que hasta hace muy poco, no sé si todavía sigue, lo estaba organizando una chica que era alumna de acá. Llegó, la buscó, se metió y arrancó participando de concursos y cosas. Sí, yo creo que sí, yo creo que tienen que empezar a tratar de conseguir pasantías, meritorios, tratar de conectar, pero bueno, para eso es muy difícil si no hay materias prácticas, si no hay tan poca materia práctica. Es fundamental que se conecte al oficio, que las materias traten de llevar la pata al oficio.
Yo creo que hay un desfasaje en general en las carreras audiovisuales con los requisitos técnicos, porque, por lo menos, insisto, de vuelta, la industria en la que yo me manejo, que es la publicitaria, es la que hace las cosas de punta siempre. Entonces, las cosas que haces y ves en la publicidad no están en la ficción y van a estar en la universidad dentro de 5 o 10 años quizás. Eh, yo no creo que la universidad te pueda ni siquiera formar para eso. Sí te puede dar la posibilidad, ojalá que sí, pero digo, creo que es tan acelerado el cambio y tan vertiginoso todo, que lo que tiene que hacer más que... ¿Quién soy yo para decir que tiene que hacer? Pero mi idea es que debería ayudarte a saber informarte, averiguar y bucear a fondo. Lo que tiene el laburo es muy amplio, entonces si yo me quiero dedicar a lo que es enseñanza, me quiero dedicar a lo que es investigación, si me quiero dedicar, toda la parte teórica te sirve muchísimo. O sea, sin eso no lo vas a poder hacer. Ahora, si lo que me quiero dedicar es a filmar, a estar en rodajes, a hacer publicidades, a producir, cambió mucho. O sea, es un salto abismal. Hoy tenés que subirte al tren enseguida porque se pasó y ya está, se fue. Entonces, sí me sirvió, todas las materias que hice me sirvieron, me dieron un pantallazo general de lo que había, de lo que era el mercado en ese momento, sí. Y en 2 o 3 años el audiovisual hace y se despega. Entonces, creo que cambió mucho y que el salto de lo que fue cuando yo arranqué en 2010 a hoy es abismal. Lo que demanda actualmente el mercado, digamos. Ahora que destrozaron al Inca, las materias de producción que te hacían generar carpetas para presentar en el Inca probablemente quedaron obsoletas. No sé si quizás ya se adaptaron a la realidad del asesinato del cine argentino, pero posiblemente eso quedó obsoleto. Ojalá que me equivoque y vuelva a existir el Inca. Eh, y después de las demás materias, justamente como no... O sea, por ejemplo, veíamos en montaje eh, el Da Vinci. No, el Da Vinci no, perdón, el... Qué corrido que me quedé. El... Bueno, esto podría ser un gran gag contra mí porque no me acuerdo el nombre del programa, pero justamente el programa que veíamos no era el Premiere. Eran programas que solamente corrían en Mac y que yo igual no me dedico al montaje tampoco, ¿no? Hice cosas de montaje, pero ya no. ¿No era la Avid? El Avid, sí, el Avid. Y la verdad es que mientras lo cursábamos tenía la característica de ser excluyente, porque tenías que tener Mac para poder usarlo y ejercitarlo, y además viejo, porque ya no había ni siquiera versiones nuevas, ni era lo que se usaba. O sea, ahora se usa, quizás, seguro hay editores que lo usan, pero hay muchas herramientas muy prácticas en todo el paquete Adobe. Hablo de eso, que es justo lo que yo cursé. No sé si obsoletas, digo, repito, como base están bien. No sé si es lo que me da el día a día. Por ejemplo, yo no apunté a hacer cine y dedicarme a festivales. Entonces, por ahí armar una carpeta para un festival a mí no me sirve. Me sirve sí saber hacer un presupuesto, me sirve sí saber llevar un proyecto adelante, me sirve aprender cómo resolver, cómo reaccionar ante un problema en filmación, por ahí algunos aspectos legales, administrativos, desde la producción estoy hablando. Ahora, a la hora cuando hice realización, si querés te salto a la otra, sí, me dio un montón de herramientas. O sea, la realización no sé si quedó obsoleta, es más, creo que hoy sigue más vigente que nunca. Entonces depende de cada materia, depende de cada proyectual que hagas. Yo entiendo que todas se van adaptando, todas van avanzando y se van ayornando a lo que es la industria del momento. Algunas tienen más velocidad que otras. Y hay cosas que son más estándares. Digo, a la hora de dirigir, los planos, los tamaños de plano, las angulaciones, eso no va a cambiar. Lo hagas virtual con inteligencia artificial o lo hagas vos con una cámara, no va a cambiar. Pero por ahí sí la forma de producir. ¿Qué cambiaría?
Como dije antes, buscaría la forma de dar más horas de vuelo, haría más cosas prácticas. Si quieren ser guionistas, los haría escribir, los haría reescribir y hacer un script doctor y se lo mandaría a un concurso, lo mandaría a alguien a que se lo mate de una y que le diga esto, achurá acá, achurá allá. ¿Qué es lo que pasa en el día a día en el laburo? Si quieren dirigir, pónganse a filmar. Quieren producir, produzcan, hagan. Una persona que va a buscar su orientación en dirección de fotografía, por ejemplo, y por ahí no necesita cursar tantos años de tantas materias diferentes que busquen la historia. Si no, tenemos que crear títulos intermedios técnicos, ¿no? Técnico universitario, que hay otras carreras que lo tienen, que estén enfocadas a sacar al técnico, a producir al técnico, que lo lancen, lo catapulten directo a la industria, y después, bueno, si esa persona tiene interés en finalizar, en licenciarse, para una carrera artística, creo que ahí sí, obviamente. Pero entonces no sé si hablaría de obsoleto, sino de que hay materias que no deberían ser obligatorias para titularte y que hoy en día sí lo son. La parte de postproducción está prácticamente inexistente, las proyectuales de montaje no son suficientes y no cubrimos ciertos intereses. Recién ahora está empezando a salir alumnos de la orientación de animación, pero creo que tiene foco en otros lugares. Faltan áreas técnicas, sobre todo de la postproducción, que estaría buenísimo que entren en juego. Lo que yo estoy haciendo ahora no lo aprendí en la facu. Sería mi respuesta más concisa. Lo aprendí trabajando, es oficio y búsqueda laburando. En paralelo, o sea, también está toda la parte, yo hago producción, no estudié producción, entonces me tuve que formar en el trabajo mismo como productor, porque no es lo que estudié. Entonces quizás si lo hubiese estudiado hubiese tenido mayor formación, pero no es lo que dicen. Pero al mismo tiempo siento que por lo menos dentro de lo que sí vi de producción en la facu, tampoco es posible del todo aprenderlo sin trabajar. Entonces el solo hecho de estar trabajando ya es formarte por fuera y un poco más. Y estar a tiro con lo último y tenés que salir a grabar no sé, a filmar y tenés que subir un dron que no se usaba ni existía, o digo, por decir cualquier cosa. O tenés que hacer las relaciones sociales, de ser un productor y estar trabajando con gente, con agencias, con clientes. Y esa parte no... Seguramente se te puede formar para hacerlo, pero para mí tiene muchísimo de estar trabajando y hacerlo y aprender de otros que logres que tengan la buena voluntad de ayudarte, que por suerte tuve, me ayudaron un montón y yo me pude ir haciendo el camino, así que, pero eso no desmerece lo que aprendí en la facu, digo, creo que son cosas muy distintas, no aprendí oficio en la facu y mi trabajo es mucho oficio. Bueno, sí, hice bastante, pero porque me gusta a mí completar, ver dónde estoy medio flojo y apunto a mejorarlo. Desde producción hice un curso sobre la parte legal, que no es algo a la ligera que hay que tomarse en este laburo, más en producción, yo apunto más a producción. Los derechos de imagen, los derechos de los actores, que estaría bueno complementar. Eso sí, podría haber sido la respuesta, algo a complementar desde la parte de producción, la parte legal. Que tengan un poco más de pantallazo sobre eso. Yo tuve que estudié, hice distintos cursos, desde lo legal, también desde lo administrativo, para entender ciertas cosas puntuales a la hora de producir, de cómo manejarme, desde el presupuesto en general hasta cosas puntuales administrativas de la producción, ¿no? Que te van en el día a día del laburo, te van llevando a tener que saberlo, porque si no sabes, tenés que contratar a alguien que lo haga, que lo sepa. Una buena producción tiene una pata legal, una pata administrativa y una pata de laburo de producción general. Así que creo que esas dos patas tal vez están un poco flojas, por lo menos en su momento estaban un poco flojas cuando yo cursé.
Voy a hacer de nuevo foco en no sería el realizador audiovisual que soy hoy sin la universidad, eso es un hecho, porque me construyó, por ahí el núcleo fuerte está construido por la universidad pública, pero en mi caso, que me dediqué específicamente a la postproducción, el 99% del contenido y el conocimiento que me llevó a poder trabajar en la industria lo tuve que complementar por fuera. Creo igualmente que va a ser el caso de muchas otras áreas también, pero creo también, y como para que no se perciba como que estoy hablando de una falencia de la universidad, creo que toda área profesional requiere que nos capacitemos por fuera, y el cine además es un área que está en constante crecimiento tecnológico, que nos exige constantemente recapacitarnos en las nuevas tecnologías y aprender las nuevas tecnologías, porque nos quedamos atrás. Está muy rica en un montón de materias que tienen que ver con la historia del arte, con la historia del cine. Tenemos un montón de niveles de historia diferentes, pero de repente yo siempre me quedaba con colegas y compañeros que, estándose por recibir, me decían: yo entiendo muchísimo más de cine soviético que cómo manejar una cámara. Y eso es algo que yo tenía como foco, alejarme de ese lugar y decir: no, mi foco tiene que ser, quiero entender cómo funciona una cámara, porque mi lugar va a ser un rodaje, mi lugar va a ser la industria del cine. Si bien me encanta el análisis del film, quiero producir films, quiero estar dentro de la maquinaria de la industria, y como mi foco era ese, mi foco lo puse en las materias prácticas. Bueno, unas cuantas. Iba a decir un montón, solo un montón, pero me parece más serio decir unas cuantas. Por un lado, la obligación de ver 1.000.000 de películas que no hubiese visto nunca, y la rigurosidad de tener que verlas a tiempo y sentir que ni siquiera te acordás de que iba, pero me encanta, me parece algo que vale la pena y que no lo hubiese encontrado afuera. Después la posibilidad de filmar cosas de ficción que uno tenga ganas. Puntualmente creo que lo logré una vez en un proyecto, Tercer Tiempo, aprovecho y lo nombro, el chivo, que digo, fue una magia, en el sentido de que se dio todo esto que decíamos antes. El guión funcionó desde el principio, el proyecto, estábamos todos en sintonía, avanzó como un tren, hicimos una serie web en muy poco tiempo, llegó a estar en lo que era, cuando existía el Inca, Cinear, y eso por fuera de la facu, digo, no tuve ni siquiera el encuentro con la gente para hacerlo. También en la facu tuvimos un montón de proyectos truncos, que no se dio esa magia, pero con que se haya dado una vez me alcanza. Y esa red de contactos, en mi caso, empezó en la UNA con toda la gente que hacía esto que yo estaba aprendiendo a moverme y hacer. Eso para mí es fundamental. Y me los cruzo y los llamo, y son gente, y hay muchos a los que tuve la suerte de poder sumar. También están los que me llamaron a mí, digo. Sí, en ese sentido creo que respondí la pregunta. Me agarra la duda de si terminé de cerrar o no, pero... Esa era la última, así que muchas gracias. No, por favor. A ustedes. Digo, acá tenés la oportunidad de poder equivocarte, tenés la oportunidad de realmente aprender, digo, estás aprendiendo. Entonces, si yo hacer la vuelvo pregunta, o hacer algo que decís: che, y esto, no sé, una vez escuché a una chica preguntar de qué plantita hablaban cuando estaban hablando de una planta de iluminación. Pensó que era una planta de verdad. Entonces fue como: no, y le explicaron. Digo, eso en la industria no lo tenés. Le llegás a preguntar a un DF de qué planta me estás hablando, y el DF se da media vuelta, lo dice al productor: tráeme otro gaffer. No me sirve. Y es como: no, bueno, pero pará, hice una pregunta. Sí, pero me hiciste la pregunta equivocada, a la persona equivocada. Entonces, yo creo que lo que te da la facultad es eso, tener ese espacio para equivocarte, tener ese lugar para aprender de verdad. Si me tengo que llevar gente acá, me llevé, mis socios son los dos de acá. O sea, me llevé un entorno, lo que tiene la facultad es eso, es un entorno donde te vas a vincular con un montón de gente
que algunos están metidos en la industria y otros terminan haciendo cosas que nada que ver. Una compañera mía vive en Alemania, hicimos juntos equipo de trabajo y ella hacía dirección y hoy es profesora de danza en Alemania. No tiene nada que ver. Pero bueno, digo, te da eso la facu. Ruderman me cambió totalmente la forma de ver los personajes. O sea, yo lo pensaba desde el lado del actor y él me dijo, vivilo, no lo pienses del lado del actor. Y me lo cambió y me ayudó mucho. Y tuve la oportunidad de tener un cuatrimestre entero con él, mano a mano, y ahí mi guión hizo así. Cambió completamente y después lo terminé de reforzar con René y con Daniel Pires Mateus. Con ellos lo terminé de reforzar. Y después como experiencia a la hora de filmar con Cabeza, con Edgardo Cabeza, que tuve la oportunidad de irme con él a filmar al sur un documental. Fue uno de los primeros laburos que tuve como productor, en producción. En realidad ni siquiera era productor, estaba como asistente de producción. Te da eso la facu, contactos, te da vínculos con un montón de gente que por ahí el día de mañana te sirve para tu laburo el día a día, como me pasó a mí con los chicos que somos socios. Y te da un pantallazo más general de todo. No es lo mismo ir vos solo con tu mentalidad, con tu forma de ver en base a cómo te criaste, dónde viviste, lo que hiciste, a llegar a la facultad y encontrarte con una multiplicidad de gente y de todas partes, cosas totalmente distintas, con sus experiencias y tener rodajes con ellos. Digo, con cada uno de ellos. Es más, hay un chico que ahora está en Paraguay viviendo, que hasta hace poco estuvimos hablando porque había la posibilidad de producir algo desde acá allá. O sea, él sería el productor local. Entonces, digo, te da eso la facu, te da contactos, te mete un poco en el ambiente de lo que es el mundo audiovisual. Y después son camadas. O sea, hay chicos que los encuentro trabajando que arrancaron cuando yo terminé. Y los veo ahora en el laburo. Y es como, che, vos estabas en el Yuna. Ah, sí. Bueno, es eso. Te da contactos, te da experiencia, eso te da la facu. La UNA va a hacer hincapié en un montón de cosas que por ahí otros lugares no los van a aprender. Y sobre todo que yo tuve bastante paso en carreras privadas, creo que lo que tiene la UNA como buena universidad estatal, que es lo que tienen que seguir y eso sí se tiene que seguir manteniendo, es no dar todo regalado en bandeja. Tiene que haber una búsqueda de parte del alumno. Yo la tenía muy cubierta, no solo por la UNA, sino por todo eso autodidacta, ¿no? Es una búsqueda constante de los recursos y del aprendizaje, pero muchas instituciones privadas, sobre todo, se le da en bandeja absolutamente todo.